Buenas noches. Vamos a tener un breve pensamiento y no sé si a ustedes les pasa, pero estamos llegando a fin de año y a mí en el trabajo nos piden un balance de lo que fue este año y un proyecto para el año que viene. Y me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Cómo proyectamos nosotros nuestra vida a futuro? Y mientras pensaba en eso, se me vino la historia de José, que en principio era medio raro el pensamiento que tenía, y después pude sacar una linda enseñanza que es la que quería compartir en esta noche. Los invito a que leamos en Génesis, en el capítulo 37. Vamos a leer varios versículos. No hace falta que los busquen a todos, simplemente los voy a ir comentando. Dice, a partir del versículo 1, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La historia de José es una historia que conocemos mucho, que escuchamos muchas veces, hasta hicieron películas. ¿Por qué? Porque si nosotros la vemos desde el punto de vista humano, José era un tipo que le pasaban todas las cosas y él seguía adelante. Y para el mundo eso está buenísimo, que no importa, yo voy para adelante, sigo creciendo, todo me sale bien. Y nosotros sabemos que la vida de José no fue así. Nosotros, cuando empezamos a ver la Escritura, vemos que fue todo lo contrario. Para ponernos más o menos cómo era la cosa, nos habla de que José tenía hermanos, pero acá había una diferencia entre José y los hermanos, que los hermanos eran hijos de Bila y hijos de Silpa, que eran dos esclavas. Entonces, ya ahí, hoy podemos decir que a José le hacían bullying porque él era distinto y encima el padre lo había mandado a que él no controle a sus hermanos, sino que esté mirando lo que hacían. Y sin duda esto a los hermanos no les gustaba, ya que el padre le marcaba una diferencia y encima él se ponía por sobre ellos. A los hermanos no les gustaba. Y ¿dónde está? Sigue, dice en el versículo 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos la aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos,
Y su padre le reprendió: ¿qué sueño es este que sueñas? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos ante ti en tierra? Acá podemos ver que José tuvo un sueño que fue lo que Dios iba a hacer con él. Y a nadie le gustó esto, ni a sus hermanos, ni a su padre. Y seguimos. En el versículo 23 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Acá me llamaba la atención que José tuvo un sueño que se lo había dado Dios, de que él iba a estar por encima de todos, y pasa esta situación. Y no sé qué habrá pasado, qué pensado José, pero a mí se me cruzaba por la cabeza, el sueño que me puso Dios está acá, pero todo lo que está pasando me está llevando para otro lado. ¿Y qué ejemplo tenemos que tomar de José, no? Que él siempre estuvo de la mano de Dios y él lo ponía por delante. Después a José lo venden, lo llevan a Egipto y lo compra Potifar. Y en el capítulo 39 dice: llevando pues José a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó el poder de todo lo que tenía. Y si nosotros vemos esta situación con los ojos del mundo, decimos: qué bueno, a José lo sacaron de estar apacentando ovejas y lo llevaron a Egipto y lo pusieron sobre la casa de Potifar. Pero si nos podemos ver en realidad, José era un esclavo. Y José no tenía propiedades. Todo lo que hacía prosperar, no lo hacía prosperar para él, sino que para la casa de Potifar. Y acá es la primera lección que yo sacaba de esto, ¿no? Sin duda, cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, el lugar donde estábamos va a ser próspero, pero no es importante que sea próspero para nosotros, sino que es importante que sea próspero para aquellos que nos rodean y que los que nos rodean puedan ver lo que vio Potifar en José, que dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Así que si nosotros nos planteamos los desafíos para el año que viene, sin duda que el primer desafío puede ser que los demás vean que Dios está conmigo y que yo estoy con Dios y que tenemos esa vinculación. Después, a José lo mandan a la cárcel. ¿Por qué? La esposa de Potifar se enamora de él, le tiende una trampa y Potifar le cree a su esposa y lo manda a la cárcel. En el versículo 20 del capítulo 39 dice:
y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Y dice, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracias ante los ojos de la cárcel. Y de vuelta, si lo vemos como con los ojos del mundo, decimos, qué bueno, le pasó algo malo, pero al final terminó siendo buenísimo. Y no era así. José pasó de ser un esclavo a estar en la cárcel. Y por más que dice que Dios le extendió misericordia y dio gracias ante los ojos de la cárcel, si nosotros leemos en Salmos 105, capítulo 17, dice, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por sus siervos. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesto por persona. Acá nos da el indicio de que José no la estaba pasando bien. Y sin embargo, en el versículo 22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna en la que estaba el cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, ¿qué dice? Lo prosperaba. Y acá de vuelta, ¿a quién prosperaba? ¿A José? No, él seguía siendo un esclavo, estaba en la cárcel, y no es que estaba en la cárcel siendo un jefe. En el mismo Salmos nos dice que estaba atado. Entonces, él cumplía la condena como cualquier otro. Y sin embargo, estando en una situación, creo que una de las peores que puede llegar a tener, él seguía agradando a Jehová. Él seguía agradando a Dios y como nos dice ahí, que Jehová estaba con José. Sigue la historia y nos cuenta que estaban ahí el copero y el panadero, y José les interpreta los sueños a ellos, y José le pide al copero, que es el que le dice que al que iba a recobrar su trabajo, que no se olvide de él. A José se le ilumina y dice, este va a estar al lado de Faraón, ¿qué mejor forma de salir de acá con una recomendación? ¿Y qué nos dice en el capítulo 40, en el versículo 23? Nos dice que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Y acá la segunda lección que yo tomé. José confiaba en Dios y era en lo único que podía confiar, porque acá vemos que le pide un favor a una persona confiando en que esta persona se iba a acordar de él. ¿Y qué pasó? Este hombre se olvida de José. Después sigue la historia y vemos que el faraón tiene unos sueños que ninguno de sus sabios lo podía interpretar, y ahí al copero se le prende una lamparita pero más o menos habían pasado unos 20 años que José estaba en la cárcel. O sea, 20 años después de que José hizo que le interpretó el sueño y lo ayudó y le pidió ayuda, 20 años después se acuerda que existía José.
Eso lo podemos ver en el capítulo 41, a partir del 9, dice: Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y a mi jefe y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba ahí un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció como él nos interpretó, así fui yo restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, recién ahora se acuerdan de José y ahí lo mandan a llamar. Y José le interpreta el sueño al faraón. Y podemos ver en el versículo 28, dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Más adelante, en el 34, dice: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten todas las provisiones de los buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. Y acá podemos ver que José interpreta el sueño, y no solo que interpreta, sino que les da la solución al problema. Me llama la atención la inteligencia que le había dado Dios a José, que él, pasando por un montón de cosas difíciles, no tiene problemas en decir lo que Dios estaba preparando para el futuro. Y yo creo que ahí Faraón se dio cuenta el tipo de persona que era José. Dice sigue en el versículo 37: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo a Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Es impresionante cómo podemos ver que en cada lugar donde estaba José, la gente que estaba cerca de él podía ver el Espíritu de Dios en él. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera. Y algo que me llamó la atención acá, que de vuelta, si lo miramos desde los ojos del mundo, decimos: bien, ahora tiene todo lo que se merecía José. Pero hay un detalle acá, que no está en todos los otros. Si nosotros volvemos a leer, a ver si lo encuentro rápido, en el capítulo
39, en el versículo 21, cuando José llega a Egipto, que lo compran, dice, pero Jehová estaba con José. Esa es la segunda. Pero bueno, dice lo mismo. Cuando llega a la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias. Cuando José llega delante de Potifar, nos dice que Jehová estaba con José. Cuando él llega a la cárcel, nos dice que Jehová estaba con José. Y ahora no lo dice. Y esta es la enseñanza que quisiera con la que nos vayamos en esta noche. Y en lo que pensaba, ¿no?, para este año. Qué importante es poner primero a Dios, ser una luz, como nos dice en el Nuevo Testamento, poder ser de bendición para otros. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a pensar en nosotros, empezamos a pensar que las bendiciones tienen que venir a nosotros. Hoy está de moda las predicaciones que dicen, como yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de un rey, tengo que tener todo, y eso es una completa mentira. Dios no nos mandó nada de eso. Y podemos ver que a José hasta el nombre le sacaron. O sea, le borraron todo su ser, todo lo que él era. Y en esto quería que nos vayamos pensando en esta noche. Primero, busquemos que Dios esté con nosotros, que seamos de bendición para que aquellos que nos rodean, y también que nos cuidemos de esto, ¿no? De no pensar que nos pase como le pasó a José acá, que si lo vemos desde el lado del mundo, le dieron todo, porque era casi la persona más importante, pero eso no lleva a hacer nada, porque podemos ver que a José le sacaron todas sus pertenencias, todo lo que él era. Después, si uno sigue leyendo, ¿no?, podemos ver cómo él entiende esto, pero quisiera que nos quedemos con esto en esta noche. Nosotros tenemos que ser de bendición para aquellos que nos rodean y no buscar nuestro beneficio propio. Así que esto era lo que quería compartirles en esta noche.